Bien, vamos a seguir este día con la derivada. El objetivo de la evaluación es ver si han completado la tarea, ver cómo lo están haciendo, y el ejercicio que era un opcional es para ver cómo van con las técnicas, porque después de esta clase nos van a faltar 3 clases más de derivada y después aplicaciones. Entonces, yo no puedo pasar aplicaciones si no pueden derivar al 100%. Eso es uno de los principales objetivos. Bien, comenzamos entonces. Solo si me indican, por favor, si están escuchando bien, porque ya comenzamos a grabar. Solo si me indican eso y comenzamos. Sí, sí. Ok, perfecto. Gracias. En la clase anterior vimos nosotros las derivadas de logaritmos y pues quedaron pendientes algunos de los exponenciales. Vamos a ver ahora 5 ejercicios, vamos a ver si alcanzamos. Es acerca de las funciones logarítmicas. ¿Qué nos sucede si nosotros tenemos, por ejemplo, esa función 7x más logaritmo de x menos 3? En este caso hay una combinación de 7x, que puede ser una derivada común y corriente, y tenemos que aplicar la derivada del logaritmo. ¿Cómo se procede a realizar? Pues siempre se toma el valor de u como lo que acompaña o el argumento que acompaña al logaritmo. No es que no se derive el 7x, sí se derivará, pero en ese caso no tenemos que sacar argumentos. Les recomiendo que siempre, cuando trabajemos con logaritmos, saquen siempre el argumento, lo que acompaña, para que sea más claro cómo lo vamos a hacer. Entonces, la parte de u o la parte del argumento en ese caso es x menos 3. Si nosotros nos vamos a la tabla para derivar, sabemos que tenemos el logaritmo natural del argumento. Este se derivará como 1 sobre u multiplicado por la derivada de u. En otras palabras, 1 sobre el argumento multiplicado por la derivada del argumento. Para eso, entonces, tenemos lo siguiente. Derivamos 7x como una derivada normal. Ustedes ahí ven 7, nos queda derivando 7x, no aplicamos más que la propiedad de derivada. Y en este caso, como nos queda, pues 1 sobre x menos 3. ¿Por qué x menos 3? X menos 3 es el argumento multiplicado por la derivada de este. Como la derivada del argumento es 1, ya solo puse 1 sobre x menos 3. Y ahí ya tengo la derivada de esta función logarítmica acompañado de una función lineal en este caso. Bien, pasemos a ver el siguiente ejercicio. Siempre funciones logarítmicas. Ahora, tenemos logaritmo natural de x al cuadrado menos 3x más 2. En este caso, siempre sacamos nuestro argumento, x al cuadrado menos 3x más 2. ¿Cuál es la derivada del argumento? 2x menos 3. Lo único que hicimos fue bajar el exponente 2, multiplicarlo por x y 2 menos 1, menos el valor de 3, que es x acompañado de 1, 3 por 1, x nos quedaría a 0 y por eso nos da 3. Ahora, cuando yo pongo las propiedades, ¿qué me dice? 1 sobre el logaritmo natural de, 1 sobre u por la derivada. ¿Qué es u? Ya dijimos el argumento, por la derivada de esa expresión. En esta parte, ¿podrían dejar el ejercicio así? Sí. Pero si gustan, también pueden multiplicarlo por el numerador, por el 1, por el 2x menos 3 y dejar la respuesta de esta forma. No hay ningún problema. Hasta ahorita no hemos ocupado ninguna propiedad de los logaritmos. ¿Por qué? Porque si nos vamos al caso anterior y en este, vemos que los argumentos que acompañan solo estamos trabajando primero con un logaritmo.
Ya les voy a explicar más adelante para que vean un ejemplo a qué me refiero con eso. 2. No estamos ocupando, ni sumando, ni restando, ni multiplicando, ni dividiendo otro logaritmo. Por eso no hemos ocupado todavía propiedades. Ya vamos a emplearlas. Si ven, en este caso también un solo logaritmo, por eso no podemos o no hemos empleado nosotros las propiedades. Bien, veamos el siguiente ejemplo. ¿Qué sucede cuando usted tiene 1 sobre el logaritmo de x menos 1? Para comenzar, lo que no se nos debe de pasar por alto es que ahí hay una división. Siempre las principales de lo que es una suma, una resta, una multiplicación, una división, el exponente que tenemos como tal no lo tenemos que pasar de largo solo porque vamos a un logaritmo y decimos, solo es la derivada del logaritmo. No, es la derivada de una división que incluye un logaritmo. Ahora, en esta parte, f de x es 1. ¿Por qué ahora no he puesto los argumentos? Porque quiero recalcarles que aquí hay una función f de x y g de x, llamando f de x al numerador y g de x al denominador. Por consiguiente, f de x lo llamo 1 y su derivada de una constante sabemos que es 0. G de x lo he llamado como logaritmo de x menos 1, que es el denominador. Ahora sí aplico la propiedad para poder calcularlo. Siendo el argumento x menos 1, ¿cómo me queda esa derivada? Como es logaritmo natural, me queda 1 sobre el argumento, que sería 1 sobre x menos 1, por la derivada de x menos 1. En este caso es 1. Lo dejo como 1 sobre x menos 1. Pero es lo que les digo, no podemos pasar de largo, que lo que va en esto a ser prioritario es que no olvidemos que es una división. La regla de la derivada de una división me dice la derivada de la primera por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la segunda derivada. Todo eso dividido entre la segunda sin derivar elevada al cuadrado. ¿Cuál es la primera derivada? 0. Multiplicado por la segunda sin derivar, logaritmo de x menos 1. A esto le resto la primera sin derivar, en este caso 1, multiplicado por la segunda ya derivada, 1x menos 1. Todo esto dividido entre la segunda sin derivar elevada al cuadrado. ¿Qué es lo que hago acá? En este caso, 0 por logaritmo de x menos 1 me da 0 y solo me queda menos 1 por x menos 1 sobre el logaritmo de x menos 1 al cuadrado. Lo puedo dejar así, puede pasar para que no le quede de forma negativa el 1 sobre x menos 1, pero si no, solo déjelo indicado de esta forma. Una pregunta, en la parte de abajo, donde le queda ¿Sí? ln, no me acuerdo cómo se dice. Logaritmo, correcto. ¿Natural? Por x menos 1 al cuadrado. ¿Sería necesario que ponga logaritmo natural al cuadrado, x cuadrado menos 1? No alcanzo a ver muy bien, menos 1, bueno, menos 1 sería ahí. Ajá. O No, más 1, mejor dicho. por tal de que todo el denominador esté elevado al cuadrado. Por eso solo lo ponemos todo. Ponemos Ok. doble paréntesis para indicarlo. Para que no le tenga Gracias. que desglosar. En este caso, lo podemos dejar de esa forma y ya procede con la respuesta. Veamos otro ejemplo. ¿Qué sucede cuando usted tiene un logaritmo base 5 de 3x al cuadrado menos 8 entre 4? ¿Qué es lo que identifica? Sí, es la derivada del logaritmo, pero ¿qué hay ahí también? ¿Quién me dice? Es la derivada del logaritmo, pero ¿qué regla también va a predominar para derivar? Regla de la cadena. La de la cadena. Muy bien. Entonces, en este caso, el argumento será 3x al cuadrado menos 8. Todo eso le da a la cuarta.
¿Cuál es la derivada de esta función? Bajamos el 4, lo multiplicamos por lo que tenemos adentro de paréntesis, al exponente le restamos 1, nos quedaría el cubo y derivamos lo que tenemos dentro de paréntesis. En ese caso sería 6x. El 6x lo multiplicamos por el 4 y lo dejamos por el 3x al cuadrado menos 8. Ahora, ¿qué es lo que vamos a colocar en este caso? Nos quedaría 3x al cuadrado menos 8, todo eso elevado al cubo por 24x. Ahora, a la hora de sustituirlo en este caso, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué procede? Sí, procede la regla del logaritmo, pero usted tuvo que haber derivado de la cadena para poder meterlo en esa función. ¿Cómo me queda? Cuando tengo yo un logaritmo, ocupo el logaritmo base A, la segunda forma, pero la base ya la conocemos, en este caso es 5. Recuerden que si yo no le diera este 5, 7, 8 o otro número, usted va a ponerlo y asumir que será base 10. Siempre, si yo no se lo doy. En este caso, la fórmula me dice 1 sobre el logaritmo de la base. Entonces, pero el logaritmo natural, 1 sobre el logaritmo de 5, multiplicado por el argumento, 3x al cuadrado menos 8, todo esto elevado a la cuarta, multiplicado por la derivada del argumento. Simplificada de esta forma, 3x al cuadrado menos 8 elevado al cubo por 24x. O lo puedo haber dejado de la forma que estoy señalando acá. Como ustedes deseen. Mejor en esta forma ya lo pudo haber simplificado. Multiplica los términos que tenga acá por 1 por los que está multiplicando por la derivada y obtiene 3x al cuadrado menos 8 elevado al cubo por 24x logaritmo de 5. 3x al cuadrado menos 8 sobre 4. ¿Qué es lo que miramos acá que podríamos nosotros simplificar? ¿Podríamos hacer alguna simplificación? Sí, podríamos simplificar el 3x cuadrado menos 8 elevado al cubo con el de abajo. Con el de abajo. Ojo, en este ¿Por qué caso está multiplicando? se puede eliminar porque estamos multiplicando. Entonces la respuesta nos podría quedar, si ustedes lo quieren desarrollar o lo pueden simplificar, no habría ningún problema. Solo eliminaríamos este porque este tiene el exponente menor y este con 4, entonces eso nos quedaría con 1. Y la respuesta nos quedaría 24x sobre el logaritmo de 5 por 3x al cuadrado menos 8. Ahí tendríamos. Cualquiera de las dos formas de dejarlo estarían bien. Lo que pasa es que ya en la segunda sería más fácil si nos pidiesen una segunda derivada. Ahora, lo que sí necesito, en todos esos ya hemos visto, vamos aplicando todo lo que conocemos. Pero se recuerdan que les puse al final de la diapositiva de la clase pasada las propiedades de los logaritmos. Me pueden decir, ¿y para qué vamos a ocupar esas propiedades si ya hicimos un montón de ejercicios y no lo hemos empleado? Bien, aquí viene la cuestión de cómo se van a emplear las propiedades. Fíjense bien, logaritmos cuando estamos multiplicando se suman. Logaritmos cuando tenemos una división se restan. Cuando tenemos un logaritmo elevado a un exponente, se baja el exponente y se multiplica por, en este caso, el logaritmo. Si tenemos una raíz cuadrada o raíz cúbica o cualquier raíz, se hace 1 sobre n, donde n será la raíz del elemento que nosotros tenemos, multiplicado por el logaritmo. Cuando nosotros tenemos un logaritmo con la misma base y el mismo elemento, se vuelve 1. Y si nosotros tenemos un logaritmo con diferente base multiplicado por un valor a cualquiera, se vuelve una división, conociendo eso como un cambio de base. Veamos lo siguiente, para que quede como más claro. ¿Qué sucede si nosotros tenemos la función logaritmo natural de x, de raíz de x más 1 sobre x menos 1 elevado al cubo? Esto es como que tuviéramos, o se hubiera podido reescribir también como logaritmo natural de la raíz cuadrada de x más 1 sobre logaritmo natural de x menos 1, todo esto al cubo. Entonces, ¿qué cosas tenemos en este caso? Vamos a tener el logaritmo natural
primero la derivada de un logaritmo. Segundo, tenemos una raíz involucrada. Tercero, tenemos un factor que está elevado a una potencia. Cuidado con eso. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos esta clase de ejercicios en logaritmos, nosotros no lo podemos plantear y decir, vamos a trabajar con esto y le vamos a sacar la derivada al numerador por la derivada al denominador. Y ahí vamos a comenzar a hacerlo porque los dos tendrían logaritmos. Cuando nosotros tengamos una suma, una división de logaritmos, una división de logaritmos, entonces tenemos que aplicar las propiedades que están viendo acá. No es que solo vamos a decir, ok, f de x va a ser la raíz cuadrada de x más 1 logaritmo, y ese es su argumento y ese lo derivo. Y en el denominador va a ser g de x menos 1 elevado al cubo. No. Primero tenemos que reescribir cómo nos queda en base a las propiedades. Motivo por el cual está esta primera línea. Si nosotros nos fijamos que tenemos esta función, lo que hemos reescrito es esto. Tenemos una división, entonces, como tenemos una división, lo replanteamos antes. No estoy derivando, estoy replanteando. Logaritmo natural de la raíz menos el logaritmo natural de x menos 1 al cubo. ¿Ya se fijaron en este paso? ¿Hay dudas de lo que he hecho con este primer paso, jóvenes? No. No, ok. La reescribí, no he derivado. Solo me he ido a esto. Tengo una división, entonces lo que hago es que resto los valores de los logaritmos. Es lo único que he hecho. No he derivado, insisto. Ok. Tras esto, cuando ya lo reescribí, yo puedo seguir reescribiendo para ir simplificando. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, vimos que teníamos un logaritmo cuando estaba elevado a una raíz. ¿Qué me dice? 1 sobre n por el logaritmo. Entonces lo reescribo. En este caso es logaritmo de x más 1 a la 1 medio. Es más fácil trabajarlo así. Menos el logaritmo de x menos 1 al cubo. Tenemos los logaritmos ambos elevados a una potencia. Entonces aplico la forma. No estoy haciendo regla de la cadena porque no estoy derivando. Estoy simplificando y colocando la ecuación en otros términos. Entonces, ¿qué me dice la propiedad? No se van a confundir y decirme, pero ¿por qué no hizo regla de la cadena? Porque, insisto, no estoy derivando todavía. ¿Qué me dice? 1 sobre n por logaritmo de a, donde n será lo que está elevado a la potencia. Entonces me da 1 sobre 2. En este caso no es que sea un medio, cuidado con eso, sino que este es el 2 que se pone y este es 1 de la forma que tiene como tal. Logaritmo natural de x más 1, o de un medio como tal, menos, volvemos a la fórmula en este caso, logaritmo de la base 1 sobre n. Y el siguiente es logaritmo de a sobre n. Quiere decir que solo bajo la base, lo que está elevado. Solo bajé este 3 por el logaritmo de x menos 1. Ya que tengo esto, un medio de esta expresión, ahora sí, ya entro a derivar. Un medio es como que usted tenga el múltiplo constante, que a esto no lo va a alterar. Pero, ¿cuál es la derivada del logaritmo de x más 1? 1 sobre x más 1. Menos, en este caso, 3. Tampoco lo toco porque es un múltiplo constante, por el logaritmo de x menos 1. ¿Cuál es la derivada de este logaritmo? 1 sobre x menos 1, que es 1 sobre u por la derivada del argumento, pero la derivada del argumento, tanto en este caso como en este, es 1. Por eso ya se quedan de esta manera. Multiplico numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces en este caso me queda 1 sobre 2 por x más 1 menos 3 sobre x menos 1. Ahora,
ya terminé de aplicar las propiedades. Lo que voy a hacer en este caso es obtener un solo elemento, no a seguir derivando. O sea, aquí no estoy metiendo la regla de la derivada de una división, estoy simplificando. Lo que he hecho es coloco un solo denominador, en este caso cuando estoy sumando o restando, saco un factor común, mi factor común será 2x más 1 por x menos 1, todo lo tomo como mi denominador y comienzo 2x más 1 por x menos 1 entre 2x más 1, ¿cuánto me da? X menos 1. Y eso lo multiplico por el valor de 1, menos el menos de este, 2x más 1, x menos 1 entre x menos 1, me da 2 por x más 1. Todo esto lo multiplico por el valor de 3, que es este. ¿Qué es lo que obtengo? 1 por x, 1 por menos 1, menos 2 por x, menos 2 por 1. Y recuerden que tenemos este 3. Después todo lo que tengamos de este paréntesis lo multiplicamos por el 3. ¿Qué vamos a obtener? X menos 1. Y vamos a obtener en este caso 6x más 6 de la multiplicación de 2x, 2 con 1 y 2 con 3. Ojo acá no he hecho el cambio del signo, solo lo tengo acá afuera, porque eso me va a alterar mi resultado. Entonces al final me va a quedar x menos 1 menos 6x menos 6. Simplificando, obtengo menos 5x menos 7 dividido entre 2x más 1, x menos 1. Y x más 1 por x menos 1, ¿qué es? Matemáticamente, ¿cómo se conoce? ¿Quién me dice? Diferencia de cuadrados. Ok, muy bien. Entonces lo que hago es o dejo la respuesta de esa forma o los uno como una diferencia de cuadrados para obtener 2, el 2 de que estaba ya establecido acá, por una diferencia de cuadrados. Y dejo esa respuesta. Cualquiera de las dos formas es válida que me la deje. ¿Hay dudas? ¿Hay consultas, jóvenes? ¿Todo está claro? No escucho que se manifieste. Sí. Más o menos. Bien. Más o menos, si tendremos que hacer más ejercicios, en la próxima clase vamos a hacer más ejercicios explicando esto, pero necesito que repasen las propiedades. Esta presentación, la presentación de la clase pasada ya está en Classroom para que lo revisen, para que lo tengan a la mano. Bien, entonces, con este ejercicio finalizamos por el día de ahora. El martes seguiremos viendo derivadas de funciones logarítmicas, de funciones exponenciales, y haremos una parte de una mezcla, una miscelánea ya de derivadas para ver cómo estamos para pasar a las aplicaciones de la derivada. Esta clase igual la voy a subir ahora a YouTube por los que han tenido problemas por estar entrando y saliendo y todo eso. Y igual voy a subir la presentación a Classroom. ¿Hay alguna consulta, jóvenes? Inge, yo solo quería saber si ya le cayó mis ejercicios. Si ya le cayeron. Ahorita reviso. Solo permítame. Terminamos de grabar.